El tenedor cayó primero, con un chasquido metálico que cortó el aire como una cuchilla e hizo que el mantel blanco pareciera más frío. Pedro se dio cuenta de que todos lo habían oído, aunque nadie se atrevía a comentarlo. Mantenía la postura erguida, la misma que adoptaba en las entrevistas, pero sus ojos estaban fijos en el rostro del joven sentado frente a él. Era como si la frase que acababa de pronunciarse aún estuviera flotando en el aire, pidiendo confirmación, pidiendo destrucción. No quiero ser tu hijo. No hubo gritos, no hubo furia. Esas 6 palabras llegaron secas, calculadas, feroces. El tipo de golpe que no deja hematomas, pero abre una grieta por dentro. La mesa, antes ruidosa con platos, risas contenidas y recuerdos sesgados, se silenció como si todos hubieran sido empujados al interior de un confesionario. La madre de Pedro se llevó la mano al pecho, sofocada. Uno de los hermanos desvió la mirada hacia el suelo, como si buscara allí una explicación. Una tía murmuró algo, pero el sonido murió antes de ser entendido. Pedro inspiró lentamente, como quien intenta no ahogarse. El chico, que ya no era un niño, pero aún estaba lejos de ser un hombre hecho y derecho, lo miraba con una firmeza quebrada, un valor que provenía más del dolor que de la convicción. «Repítelo», dijo Pedro, con voz baja, casi tranquila, y precisamente por eso tan peligrosa. «Repite lo que has dicho». El chico apretó la mandíbula. «No quiero ser su hijo, porque quizá nunca lo haya sido». La madre de Pedro se levantó de golpe, tirando la silla. Las conversaciones susurradas de los vecinos, siempre rondando esa casa, cobraron forma en ese instante. El rumor que durante años se había arrastrado por los pasillos de los estudios, por los salones de baile, por las cantinas de rodaje, ahora estaba sentado a la mesa, vestido con la piel del propio chico. Pedro sintió un ardor en el estómago. No era ira, era otra cosa, más profunda, más antigua, hecha de recuerdos que intentaba olvidar desde que había aprendido a cantar para sobrevivir. «¿Quién te ha dicho eso?», preguntó sin levantar la voz. «¿Quién te ha metido eso en la cabeza?». El joven no respondió. En cambio, miró a su alrededor, buscando complicidad, tal vez protección, pero nadie parecía dispuesto a intervenir. Era como si todos estuvieran, en ese momento, pagando el precio por años de silencio. Pedro desvió la mirada hacia la esquina de la sala, donde una vieja radio descansaba sobre la estantería. Recordó la primera vez que su voz salió por ese aparato. Aquella noche, el niño, aún un bebé, dormía en el regazo de su madre, y Pedro creía, con la pureza desesperada de quienes necesitan encontrarle sentido a las cosas, que todo formaba parte de un destino mayor. La fama, la familia, el sacrificio, todo. Ahora, sin embargo, cada pieza de ese viejo destino parecía estar fuera de lugar, como si alguien hubiera alterado el orden del rompecabezas mientras él no miraba. «¿Crees que te mentí?», preguntó Pedro, y su voz, aunque controlada, traía un temblor discreto, casi imperceptible. El chico respiró hondo. «Creo que todos mintieron, toda la vida». La acusación flotó sobre la mesa, pesada como el plomo. Uno de los hermanos de Pedro intentó intervenir. «El chico está confundido. Es cosa de...». «No». Pedro levantó la mano, haciéndole callar. «No está confundido. Está herido». Y volviéndose hacia el chico. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué de esta manera?». El joven cerró los puños, clavándose las uñas en las palmas. «Porque estoy cansado de no saber quién soy. Todo el mundo parece saber algo, menos yo. Y cuando pregunto, todo se vuelve silencio. Silencio, Pedro. Como si fuera un intruso en mi propia vida». Pedro sintió un nudo en el pecho, no físico, sino emocional, brutal, inesperado. Conocía bien ese tipo de desamparo.
Era el mismo que había sentido en su infancia cuando vio a su padre marcharse sin explicación, dejando tras de sí solo rumores y deudas. «Hijo», comenzó con un tono que se quebró, «si hay una duda así dentro de ti, prefiero escuchar toda la verdad que perderte por el silencio». El chico apartó la mirada, como si luchar contra las lágrimas fuera más difícil que mantener la rebeldía. La madre de Pedro se acercó y le puso la mano en el hombro, pero él se apartó, no por rechazarla, sino porque temblaba demasiado como para aceptar consuelo. La sala, antes iluminada por la convivencia de una cena común, ahora parecía un escenario iluminado solo por una lámpara débil, mostrando más sombras que rostros. Pedro se recostó en la silla, exhausto, y por primera vez en muchos años pareció más pequeño que la leyenda que llevaba consigo. «Está bien», dijo con una serenidad que ocultaba un abismo. «Si eso es lo que piensas, si esa duda te persigue, entonces enfrentémonos a ella, pero juntos». El chico levantó la mirada, confundido. Pedro completó: «No le temo a la verdad. Solo temo perderte antes de conocerla». El silencio que cayó sobre la mesa no fue de asombro, sino de rendición. Toda una familia, obligada a mirar un secreto que, durante años, habían empujado debajo de la mesa. La mesa estaba rota, pero, por primera vez, todos admitían que la grieta siempre había estado ahí. La puerta de madera crujió como si se resistiera a la entrada de Pedro, o tal vez fuera solo el aviso habitual del taller de Tano, un sonido que había acompañado toda su juventud. El olor a aceite quemado, gasolina vieja y hierro húmedo se escapaba por el hueco, impregnando el aire de la mañana incluso antes de que el sol decidiera salir. Pedro empujó la puerta con firmeza y ésta cedió lentamente, revelando el mismo escenario caótico y familiar. Motores desmontados, herramientas metidas en latas de café, radios viejas apiladas en un rincón y el viejo Tano inclinado sobre un chasis, murmurando palabrotas amistosas a los tornillos atascados. Pedro no dijo nada. Se quitó el sombrero, se pasó la mano por el pelo y esperó. Tano siguió trabajando, pero era evidente que ya se había dado cuenta de su presencia. El hombre siempre había sido así. Nunca se apresuraba, nunca se sorprendía, porque conocía a Pedro antes de que Pedro se convirtiera en alguien a quien todo el mundo fingía conocer. «Si has venido a pedirme que afine tu guitarra, no la has traído», dijo Tano, sin mirar atrás. Pedro casi sonrió, pero la sonrisa no le salió. «No he venido por la música», respondió con la voz aún marcada por el peso de la cena de la noche anterior. Tano enderezó el cuerpo lentamente. Se limpió las manos con un trapo sucio que llevaba en el bolsillo trasero del mono. Luego se volvió, mirando a Pedro con ojos pequeños, cansados, pero afilados como una cuchilla de mecánico. «Entonces has venido por otra cosa». Inclinó la cabeza, estudiando el rostro de su amigo. «Y esa otra cosa te ha quitado el sueño». Pedro no lo negó. Se acercó a una de las encimeras y apoyó las manos allí, sintiendo la textura áspera de la madera gastada. «Dijo que tal vez no sea mi hijo». Soltó de forma abrupta, como quien se arranca una espina clavada demasiado profundo. Tano se quedó en silencio durante unos largos segundos. No había sorpresa, solo la confirmación de algo que ya había previsto. «Eso siempre ha sido una sombra detrás de ti, Pedro». Solo faltaba el día en que decidiera manifestarse delante de todo el mundo. Pedro frunció el ceño. «¿Entonces lo sabías?» «No, lo sabía», corrigió Tano con calma. «Oí historias, rumores, insinuaciones, y vi cosas que preferí no contarte porque estabas ocupando demasiado espacio tratando de crecer. Querías cantar, querías filmar, querías escapar de la pobreza que se tragó a la mitad de nosotros, y cualquier cosa que amenazara tu impulso
La empujabas lejos. Pedro sintió que la acusación le dolía más por su veracidad. No era solo eso, murmuró. Yo quería hacer lo correcto. Quería darle al niño una vida mejor que la mía. Tano sonrió levemente, una sonrisa melancólica, sin sarcasmo. Nunca dije que hicieras lo incorrecto, Pedro. Solo dije que aceptaste la historia de la forma más conveniente. Quizás por bondad, quizás por miedo. Pedro levantó la vista, irritado. ¿Miedo a qué? Tano no dudó. De descubrir que no eras el héroe de nadie, ni siquiera de tu propio hijo. La frase cayó entre ellos como una herramienta que se escapa de la mano y se rompe contra el suelo. Directa, cruda, irrefutable. Pedro respiró hondo, tratando de controlar la tormenta interna que esas palabras habían desatado. Tú estabas allí, insistió, cuando ella me lo contó, cuando me dijo que estaba embarazada. Tú me felicitaste, me animaste a asumir la paternidad. ¿Por qué? Tano volvió a limpiarse las manos, pero esta vez solo fue un gesto para ganar tiempo, porque en ese momento pensé que era lo que necesitabas oír. Eras un chico perdido, Pedro. Trabajabas aquí conmigo por la mañana, cantabas en cantinas ruidosas por la noche y vivías sin saber si el futuro te abrazaría o te escupiría. La noticia del bebé. Te dio un rumbo, te dio un eje. Pedro se pasó la mano por la cara, cansado. ¿Y nunca lo cuestionaste? Sí, lo cuestioné, asintió Tano. En aquella época lo cuestionaba todo. Pero también sabía que la duda podía destruirte antes, incluso de que empezaras. Así que me lo tragué en silencio. Pedro lo miró con amargura. Entonces todos decidieron por mí. No, Pedro. La voz de Tano se volvió más firme. Tú decides por ti mismo desde que aprendiste a sostener un micrófono como si fuera un salvavidas. Nosotros solo. No tuvimos el valor de interponernos en tu camino. El taller quedó en silencio por un momento. Afuera, el ruido lejano de un camión pasando por la calle rompía el ambiente, pero no disipaba el peso entre los dos. Pedro se dirigió a un rincón donde descansaba una vieja guitarra apoyada contra la pared. Pasó los dedos por las cuerdas, produciendo un sonido desafinado, pero cargado de recuerdos. «Dito, si existe la posibilidad de que no sea mi hijo», comenzó Pedro vacilante. ¿Por qué nadie me dijo nada cuando aún había tiempo para entenderlo? Tano le puso la mano en el hombro con cuidado. Porque nadie quiere ser el villano en la historia de un hombre al que todos admiran. Y porque tú, Pedro, tú creas luz donde no la hay. Y a veces, para no apagar esa luz, muchas cosas quedan ocultas. El cantante apartó la mirada, presionado por las emociones que intentaba contener. No derramó lágrimas, al menos en ese momento, pero la tensión en sus músculos delataba la batalla interna. Está herido, admitió Pedro, y cree que le he mentido toda la vida. Tano respiró hondo, como quien busca palabras que no existen. No importa lo que diga la sangre, Pedro. Lo que importa es lo que has hecho, lo que has construido. Pero ahora tendrás que enfrentarte a lo que nunca quisiste ver. Pedro se alejó, caminando hacia la puerta abierta del taller. La mañana comenzaba a amanecer, tiñendo el cielo de un azul tímido. Se detuvo en el umbral, con la sensación de que el mundo entero estaba a punto de cambiar, y que nada más podía ser empujado al silencio. Tano. Llamó, sin volverse. Si la verdad es peor de lo que imagino, no sé si podré soportarlo. Tano respondió sin dudar. Lo soportarás, sí, porque nunca fuiste el hombre que el mundo inventó. Siempre fuiste el hombre que elegiste ser. Pedro cerró los ojos por un instante, respiró hondo y salió. La puerta del taller se cerró detrás de él,
no con el chirrido de antes, sino con el sonido definitivo de alguien que, finalmente, había decidido sumergirse en su propio pasado sin pedir permiso a las leyendas. La casa estaba sumida en un silencio denso cuando Pedro regresó del taller. No era un silencio común. Era el tipo de quietud que delata que alguien ha llorado, alguien ha discutido, alguien ha esperado demasiado. Las luces aún estaban encendidas, aunque era tarde, y la sala parecía más pequeña de lo habitual, comprimida por algo invisible. El joven estaba allí, sentado en el mismo sofá en el que había crecido viendo a su padre, o al hombre que creía que era su padre, aparecer en las portadas de las revistas y en los melodramas de la televisión. Solo que ahora no parecía un niño en busca de aprobación. Parecía un acusado esperando la sentencia, o un juez esperando una confesión. Pedro se detuvo en la puerta, sosteniendo el sombrero entre las manos. «No has dormido», dijo, aunque la frase era innecesaria. El chico levantó la mirada, dura como una piedra mojada. «No pude», respondió. «Creo que tú tampoco». Pedro entró lentamente, como si cada paso pudiera provocar una nueva sacudida. Se sentó en el sillón frente al chico. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Era como si estuvieran tanteando el terreno, midiendo las heridas antes de tocarlas. «¿Oíste lo que dije ayer?», preguntó el joven, con una voz más frágil de lo que pretendía. «¿O necesitas que lo repita?». Pedro lo miró con calma, sin apartar la mirada, sin endurecerse demasiado. «Lo oí, y aunque no lo hubiera oído, algo me decía que llevabas mucho tiempo cargando con eso». El chico apretó los puños, inquieto. «¿Crees que yo quería sentir eso? ¿Crees que es fácil crecer con la mitad de la ciudad diciendo que eres hijo de un hombre famoso, y la otra mitad susurrando que no eres nada suyo?» Pedro respiró hondo, dejando que el aire saliera lentamente. «No, no creo que sea fácil. Y no creo que sea justo. Por eso estoy aquí». El joven se quedó en silencio por un instante. Luego se inclinó hacia adelante. «Quiero saber la verdad. De ti. No de mi madre, ni de mis tíos, ni de los vecinos. De ti». Las palabras impactaron a Pedro de forma inesperada. Había allí más que rebeldía. Había una petición de reconocimiento, de pertenencia, de identidad, algo que iba más allá de la sangre. Pedro miró sus propias manos, marcadas por la guitarra, por el volante del avión, por los años de trabajo. Manos que sostuvieron a su hijo cuando aún era pequeño, manos que le enseñaron a montar en bicicleta, manos que lo sacaron de la calle cuando casi lo atropellan, manos que ahora temblaban, discretamente. «Cuando tu madre apareció, en aquella época», comenzó Pedro, buscando las palabras con cuidado. «Yo era joven, y todo sucedía demasiado rápido. La música estaba naciendo para mí, pero la vida también parecía estar naciendo. Ella me dijo que estaba embarazada, y que tú eras mi hijo. Yo la creí». «¿Lo creíste? ¿Sin preguntar nada?», interrumpió el chico, con evidente desconfianza. «Lo creí», repitió Pedro, firme, «porque quería creerlo, porque, de alguna manera, lo necesitaba». El joven frunció el ceño. «¿Necesitabas qué?». Pedro levantó la mirada. Le costó hacerlo. «De alguien que me sirviera de ancla, de algo que me recordara que era más que un cantante que intentaba hacerse un hueco en un país que ya tenía sus favoritos. No quería repetir los errores de mi padre. Desaparecer, dejar dudas, abandonar caminos y, sobre todo, quería ser mejor de lo que me habían educado para ser». El chico tragó saliva, pero no retrocedió. «Entonces aceptaste. Por conveniencia». Pedro negó con la cabeza. «No, por esperanza. Pero la esperanza es un arma de doble filo. Ilumina y ciega». El joven se quedó callado, tratando de digerir eso.
Parecía dividido entre la compasión y la ira, como si una mitad de su corazón avanzara, mientras la otra retrocedía. ¿Siempre supiste que podía haber dudas?, preguntó finalmente. Pedro dudó. Su silencio bastó como respuesta. Temía esa pregunta precisamente porque no sabía si estabas preparado para la respuesta. ¿Y porque yo? Yo no estaba preparado para admitir que nunca tuve la certeza absoluta. El chico se levantó de repente y dio unos pasos por la habitación. Caminaba como alguien que intenta escapar de su propia piel. Entonces es verdad, dijo mirando a la pared. Todo en mi vida siempre ha sido un quizá. Pedro también se levantó. No. Lo que ha sido cierto toda la vida es que te crié con todo lo que tenía, y que tú nunca fuiste un quizás para mí. Pero sí, había una sombra a la que no quise enfrentarme. El joven se dio la vuelta, y por primera vez, su voz tembló. ¿Y por qué debería creerte ahora? Porque ahora no tengo nada que ganar ocultando lo que siento. Pedro dio un paso adelante. Y tampoco tengo miedo de lo que vamos a descubrir juntos. La palabra juntos quedó flotando en el aire, delicada, casi improbable. El chico no respondió. La abuela, que observaba desde la puerta de la cocina sin entrometerse, se secó discretamente los ojos con la punta del delantal. Era testigo silenciosa de un dolor antiguo y de un encuentro que, aunque doloroso, tal vez fuera necesario. Pedro se acercó a su hijo, ahora más cerca de lo que habían estado en meses. Si la verdad es dura, la afrontamos. Si es suave, la agradecemos. Pero lo que no podemos hacer es seguir viviendo en el límite entre lo que sabemos y lo que tememos saber. El chico respiró hondo. Había resistencia, había desconfianza, pero también había algo nuevo: disposición. ¿Entonces, estás diciendo que quieres descubrirlo conmigo? Pedro asintió. Estoy diciendo que ya he esperado demasiado, y que, si tengo que enfrentarme a mi pasado para proteger tu futuro, lo haré. Con miedo, sí, pero lo haré. El joven lo miró fijamente durante unos largos segundos, y finalmente dijo: Está bien, pero antes quiero una cosa. Pedro frunció el ceño. ¿Qué? Quiero que me digas toda la verdad, sin cortes, sin el Pedro Infante de las revistas, sin el actor, sin el cantante. Quiero oírlo del hombre que realmente eres. Pedro respiró hondo, se dio la vuelta y exhaló como quien abre una herida para limpiarla. Toda la verdad, repitió. Entonces escucha. Se detuvo frente al joven, mirándolo a los ojos. Siempre he tenido miedo de no ser suficiente. Para el público, para mi familia, para ti. El miedo a que no fueras mi hijo me aterrorizaba menos que el miedo a que, incluso siendo tuyo, te fallara. Por eso me callé, por eso lo acepté, por eso seguí adelante. El chico sintió que le fallaban las piernas. No era la respuesta que esperaba. Era demasiado cruda, demasiado humana. ¿Y ahora qué?, susurró él. Pedro respondió sin dudar. Ahora veo que el silencio duele más que cualquier verdad, y que solo hay una forma de reconstruir lo que hemos roto, empezando por lo que realmente somos, no por lo que fingimos ser. El joven respiró hondo y esta vez, en lugar de ira, sintió un tímido comienzo de comprensión. No perdón, sino posibilidad. Pedro, en voz baja, añadió: Cuando estés listo, buscaremos la verdad, juntos. Toda la casa pareció exhalar un suspiro contenido. No era paz, solo era el primer paso hacia ella. Pero, para dos hombres atrapados en la sombra del mismo destino, eso ya era mucho. El sobre llevaba allí horas, descansando sobre la mesa del estudio, como un animal dormido que nadie se atrevía a despertar. Era pálido, casi inofensivo a primera vista,
Pero Pedro sabía que dentro había una sentencia, tal vez la absolución, tal vez la condena. La sala, normalmente llena de voces, instrumentos y risas, parecía fuera de lugar esa noche. Las paredes guardaban ecos antiguos, el estribillo que había grabado antes de partir hacia Mazatlán, el arreglo que había afinado con nerviosismo juvenil, la primera transmisión en vivo que había hecho callar al país para escuchar su timbre. Ahora, sin embargo, nada cantaba dentro de él. Pedro respiró hondo. Tocó el sobre con la punta de los dedos. Era demasiado ligero para contener algo tan pesado. «Ábrelo ya», murmuró una voz en el fondo. El ingeniero de sonido, viejo compañero desde hacía décadas, lo observaba con las manos en los bolsillos, fingiendo ordenar una pila de partituras. Él también sabía lo que estaba a punto de suceder. Si pudiera, todo el país estaría allí esperando con ellos. Pedro se sentó. Sus manos, firmes en el escenario y en la palanca de mando de un avión, temblaban por primera vez en mucho tiempo. Rompió el papel. El sonido del rasgón pareció atravesar la sala como un disparo sordo. Sacó la hoja doblada, la abrió lentamente, leyó. Y por un instante, el mundo se quedó en silencio. No había coches fuera, no había radio encendida en la recepción, no había respiración, ni siquiera la suya. Volvió a leerlo, como quien intenta encontrar un error que no existe. Luego dejó caer el papel sobre la mesa, mientras sus ojos se fijaban en un punto lejano de la pared, como si buscaran allí una salida para algo que no tenía salida. El resultado era claro, definitivo, irrefutable. No había vínculo sanguíneo. No en ese sentido. El ingeniero de sonido dio 2 pasos hacia adelante. ¿Pedro? Pero Pedro levantó la mano, pidiendo silencio. No quería que lo consolaran. No quería que lo observaran. No quería convertirse en noticia antes de tiempo, ni en mártir, ni en víctima. Solo quería quedarse allí, sentado, tratando de reorganizar dentro de sí mismo el mundo que acababa de derrumbarse. Y, aún así, solo una cosa le vino a la mente: el rostro del chico. La puerta del estudio se abrió lentamente. El sonido metálico de la cerradura resonó en la sala vacía. Pedro levantó la vista. Era él. El joven entró con vacilación, como quien invade un territorio sagrado. Sus pasos eran lentos, calculados. Primero miró el rostro de Pedro, luego el sobre rasgado sobre la mesa. «¿Ya lo sabe?», preguntó con voz casi apagada. Pedro solo asintió con la cabeza. El chico tragó saliva. Se acercó. Un momento largo y pesado se extendió entre ellos. «¿Puedo verlo?», preguntó. Pedro empujó la hoja hacia él. El chico la cogió y la leyó en silencio. Sus ojos recorrieron las líneas con creciente tensión, hasta que finalmente se detuvieron en la información que lo había cambiado todo. Respiró hondo. Una vez más, cerró el papel. Luego se lo devolvió. «Pensé que tal vez me odiarías por eso», confesó con voz entrecortada. Pedro se inclinó hacia adelante. «¿Odiarte? ¿Por qué?» Porque no soy tu hijo. No como tú creías, no como todo el mundo creía». Pedro se levantó. Caminó hacia el chico con pasos lentos, sin prisa, como quien se acerca a una herida para curarla sin hacerle más daño. Se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para que el joven sintiera el peso de su respiración. «Escucha bien», comenzó. «La sangre dice de dónde vienes, pero no dice quién eres, y mucho menos lo que significas para alguien». El joven apartó la mirada, inseguro. Pedro continuó. «Creciste conmigo. Te enseñé a nadar. Te saqué del muro cuando intentaste saltar y te caíste. Me quedé despierto toda la noche cuando tuviste fiebre. Te escuché cantar a escondidas para no quemarte la voz. Me peleé con el profesor que te humilló injustamente. Te protegí
cuando el mundo intentó engullirte. Le puso la mano en el hombro, con firmeza, pero con suavidad. ¿De verdad crees que eso cambia por un papel? El joven cerró los ojos, sintiendo el peso de todo aquello. ¿Y tú?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Qué sientes? Pedro no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana del estudio. Afuera, la ciudad respiraba sin saber que dos vidas se estaban redefiniendo en ese instante. Apoyó las manos en el alféizar y permaneció allí unos segundos, buscando las palabras que aún estaban naciendo dentro de él. Siento, comenzó lentamente, que he perdido una ilusión, pero he ganado la verdad, y aunque duela, lo prefiero así. Se volvió hacia él. Porque ahora puedo decidir con claridad. Y decido que no dejaré que este vínculo muera, no por la sangre que no tenemos, sino por la vida que hemos tenido. El joven no pudo aguantar más. La lágrima que había estado conteniendo desde el día anterior finalmente cayó. Se acercó, vacilante, como si temiera ser rechazado. Pedro abrió los brazos. El chico apoyó la cara en su pecho, y Pedro lo abrazó con fuerza, no como un padre herido, sino como un hombre que entiende que el amor, a veces, se construye en contra de la lógica del mundo. La puerta se abrió de nuevo. La madre de Pedro estaba allí, casi invisible en la penumbra, observando en silencio. Otros familiares se acercaron, pero nadie se atrevió a romper el momento. Era como ver una herida cerrándose lentamente, con cuidado, con verdad. Pedro soltó al chico y le sujetó la cara entre las manos. Sé mi hijo porque tú quieres serlo, no porque alguien te haya dicho que lo seas. El joven asintió, llorando. Quiero, murmuró. Lo quiero de verdad. La familia, antes sumida en rumores y miedo, ahora los observaba en silencio, como si fuera testigo de algo que no solo era íntimo, sino histórico. Pedro respiró hondo. Se sentía ligero por primera vez en días, quizás en años, porque, a pesar de la ausencia del vínculo biológico, algo más grande se estaba consolidando allí. La verdad elegida, no la impuesta. La paternidad construida, no la heredada. Cuando salieron del estudio, el cielo de la madrugada comenzaba a clarear. No era una metáfora, solo era el tiempo siguiendo su curso, pero, de alguna manera, parecía adecuado. Pedro pasó el brazo alrededor del chico, y, con ese gesto sencillo y definitivo, lo entendió. La leyenda podía perder partes por el camino, pero el hombre real, nunca dejaría de ser completo mientras supiera a quién había elegido amar y a quién había elegido permanecer.